Buen día, muchachos, ¿eh? Yo sé que me estuvieron extrañando, no sé tanto ustedes, pero el público impresionante. Me llegaron un montón de mensajes. Fue operativo clamor y tuve que venir. Mirá, cuando apareciste acá nos acordamos, Gabriel. Es verdad. Tiene que conducir el programa. Está bien. Bueno, ahora se van a acordar. 19 de junio de año 2025 se cumplen 30 años del juicio ético a Domingo Bussi. ¿Sí? Es bueno, los que vivieron la época, por supuesto, que lo recuerdan con mayor precisión. Era en plena campaña electoral. Domingo Bussi era candidato y de hecho después ganó las elecciones de ese mismo año y asumió como gobernador de la provincia hasta 99. ¿Sí? Tuvo 4 años de gobernador democrático Bussi, increíblemente, en Tucumán, y se le realizaba en ese momento un juicio ético, ¿sí? En el que participaban actores de diferentes sectores de la sociedad, que fue la verdad histórico, y hoy se cumplen 30 años. Y se va a hacer un conversatorio. Lo organiza el Centro de Estudios Transdisciplinares de Nuestra América, el CETNA, y la Facultad de Filosofía y Letras. Es hoy jueves 19 de junio a las 8 menos cuarto, 19:45 de la tarde, en la sala Orestes Caviglia, ahí en San Martín, 251 en el subsuelo. Va a haber militantes de organismos de derechos humanos, Madre de Plaza de Mayo también convocan. Es un conversatorio para recordar las implicancias de lo que ha sido ese juicio ético, que no implicaba ninguna pena para Antonio Domingo Bussi, para el genocida, pero sí el objetivo era visibilizar, ¿no? Ante la sociedad las atrocidades que había cometido cuando había sido interventor de la provincia durante el operativo Independencia y del terrorismo de Estado. Se cumplen 30 años de ese juicio ético en el cual participó, entre otros, referentes de la política, el ya fallecido Gumersindo Parajón, que había sido parte de ese tribunal que le hicieron un juicio ético histórico. Para la provincia. Y estamos ya en comunicación y está del otro lado María Coronel, que es referente de Derechos Humanos, que estuvo, por supuesto, hace 30 años en aquella jornada y que formó parte de la fundación, es una de las fundadoras de la agrupación Hijos, que en Tucumán tuvo además una impronta muy, muy particular, porque por muchos motivos, pero uno de ellos es que nacía esa agrupación en un contexto en el que gobernaba un genocida. Claro, nace Hijos en el año 95, mientras en Tucumán gobernaba un represor. Claro. Y del otro lado está ella, es María Coronel. Le damos la bienvenida al aire de la Tucumana de mañana. Franco Carleto, León Torrente y Gabriel Sanzano, les saludamos. ¿Cómo está? ¿Cómo están, chicos? Buen día, ¿cómo va? Buen día. Bueno, 30 años de ese día, ¿no? La verdad que repasaba hace unos días atrás justamente algunos videos de la época y la verdad que deben haber sido momentos extraños, porque ya por entonces, 2 meses antes de las elecciones, se avisoraba lo que podía ser el triunfo de Bussi, ¿no? Sí, y en lo que ustedes contaban de la agrupación Hijos, sí es verdad que nosotros pasamos a formar parte de la organización nacional en el 95, justamente ahí a fines de junio del 95, pero en Tucumán ya nos estábamos juntando desde el 93, porque la figura de Bussi era una figura que cada vez ganaba más lugar en el terreno político. De hecho, había estado cerca de ganar en el 91. Exactamente. Entonces, desde el 93, que nosotros nos conformamos como hijos de víctimas del terrorismo de Estado, ya teníamos esa organización y así es como participamos como testigos en el juicio ético del que se cumplen 30 años. Nosotros empezamos a formar parte de la Red Nacional de Hijos una semana después del juicio, prácticamente. Que además el juicio ético ha sido una semana antes de que gane Bussi como gobernador, claro, que ha sido el 2 de julio. Claro, el 2 de julio son las elecciones y esto sucede una semana antes. Sí. Bien, ¿cómo fue esa convocatoria, ese juicio? ¿Qué implicancias tuvo? ¿Quiénes participaron? ¿Qué nos podés ir recordando? Mira, mi situación personal en ese momento también era bastante particular. Yo tenía 20 años, mi hijo nació el 25 de junio de ese año, así que en mi situación de hija de desaparecidos también era una situación compleja estar atravesando ese embarazo en una situación tan difícil como ver que el genocidio iba a llegar al gobernador, porque ya prácticamente era un hecho. Claro. Sí. Lo que ha tenido ese juicio ético para mí como efecto es como de alguna forma revitalizar el movimiento de derechos humanos en la provincia, porque ha sido todo un desafío hacerlo, no nos alquilaban ni los clubes para hacerlo, no conseguíamos dónde hacerlo hasta último minuto,
ya era tan inminente que llegaba al poder que se nos iban cerrando puertas. Ha sido como un gran grito de dignidad en ese momento de decir, bueno, acá estamos nosotros también y vamos a ser quienes nos plantemos como resistencia y lucha frente a estos 4 años que se nos vienen. Claro. Que ha sido efectivamente así. Para mí ha sido un momento de encuentro muy importante entre quienes militábamos en derechos humanos y que nos ha permitido sostenernos en lo que se venía después. Y el no sentirse solo también en esa pelea, ¿no? El entender que eran muchos que estaban del mismo lado. ¿A quiénes recordás particularmente o qué momentos recordás de ese día? Yo lo que me acuerdo más la previa, esto de que no sabíamos si lo íbamos a lograr hacer, y no sabíamos si iba a ir gente también, claro. Ese era otro tema. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue el juicio? En el Club All Boys. En All Boys de la calle San Lorenzo. En la San Lorenzo, sí. ¿Cómo fue la organización? ¿Cómo fue la previa? ¿Cómo se gestó? Y ahí yo no he participado tanto, chicos, porque como les digo, estaba a punto de parir. Claro. Me acuerdo por ahí de estas vicisitudes que íbamos teniendo de no conseguir el lugar. Me acuerdo también de estar ese día llegando para armar las actividades y cómo la gente pasaba en autos a bardearnos. O sea, sabían que se hacía esa actividad ahí y era como el acoso también un poco. Pero llegar a un club y que empiece una actividad y estaba llenísimo, eso me acuerdo como primer impacto. Había mucha gente, muchas ganas de juntarse y en muchos casos, y a mí me pasaba particularmente, ha sido la primera vez que he escuchado el testimonio de sobrevivientes, así como delante de esto que se armó como este tribunal que ustedes comentaban, digamos, todo el formato de un juicio como tal, que ya en el país, para acordarse, se hacían los juicios por la verdad, porque no había forma de pensar en una justicia concreta en función de las leyes de impunidad. Entonces estaba ese formato ya funcionando en el país, nosotros no sabíamos si lo íbamos a poder lograr hacer o no, pero bueno, se ha hecho. Y poder escuchar los testimonios de los sobrevivientes, de las madres que también han participado, ha sido la verdad que muy fuerte, muy conmovedor y como digo, de llenarte de energía. Veo ahí algunas caras por ahí conocidas de hace muchos años. A Parajón se lo ve también. El perro Santillán. Sí. El perro Santillán, eso te iba a decir, vino el perro Santillán, sí. ¿A quién es más? Que en ese momento además era como un referente nacional muy importante, porque bueno, ya veníamos también, como hijos también nos pasaba que no éramos solo hijos de desaparecidos, sino que también éramos jóvenes en un contexto de neoliberalismo complejo, claro. Sin laburo, sin posibilidades concretas, bueno, mucho déjà vu hay hoy con todo eso. Sí. La figura del perro ahí también ha sido como muy significativa. Me imagino que todavía con la sombra o el fantasma del terror, esa estela que había dejado el genocida Bussi, ¿cómo ha sido para vos un poco la experiencia que nos contés del grupo, ¿no? Pero en particular la tuya, siendo mamá, joven, año 95, con un genocida siendo gobernador democrático? ¿Cómo han sido esos años? ¿Cómo ha sido ejercer la militancia por la memoria, la verdad y la justicia cuando la cabeza del Ejecutivo era un torturador y un asesino? Ha sido muy, muy difícil porque también ha habido muchas situaciones en esos 4 años. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se cumple un año de que asume Bussi, nosotros decidimos hacer como hijos una campaña de afiches y habíamos dicho, no nos vamos a centrar en que es un genocida. Está bien, dejemos un poco de lado eso, porque había como mucha resistencia a hablar sobre él. El discurso negacionista que siempre decimos que nunca ha dejado de estar, pero hay momentos donde se envalentona más. Entonces habíamos hecho una campaña de afiches que decía, usted votó por esto, y era todo lo que era el desastre de gobierno a nivel económico y social de ese primer año nada más. Claro. La fichada ha culminado con la mitad de nuestros compañeros presos, por ejemplo. Que ya ha sido toda una situación ahí, que sí ha habido mucha movilización a nivel nacional, ha llamado Eve de Bonafini para que suelten a los chicos, ha habido como mucho movimiento de acompañamiento. Pero nos pasaba también que la marca por ahí que ha sido la de hijos de todos los años a nivel nacional eran los escraches, y nosotros no podíamos hacer un escrache en Tucumán. Era muy difícil para sostenerlo porque sabíamos que había una cuestión de
de vigilancia, de servicio, de policía, así como rondando todos esos años que lo notábamos. Y nosotros decidimos y logramos hacer el Scratch Abusi en Tucumán en el 98 recién, cuando organizamos un encuentro nacional de hijos acá en la provincia y hemos dicho, bueno, sí, vengan todos, y ahí logramos hacerlo. Nunca hemos podido pasar a la plaza de todas formas, estábamos en la Quinta Agronómica, porque sí. Bussi sacó toda la policía de la provincia completa, y han cerrado todos los accesos al centro de San Miguel de Tucumán. Sí, fue histórica esa. Yo quiero que ustedes se imaginen igual que nosotros teníamos entre 19 y 21 años, ¿no? Claro. Sí. No éramos... No, jóvenes. Y éramos changuitos. Fue histórica ese encuentro de hijos en la Quinta Agronómica. Fue histórico. Sí, ha sido histórico. Ahora, sí, a nosotros nos ha implicado cuando se ha ido la red nacional, nosotros hemos sido objeto de persecuciones y amenazas durante meses. Ha sido muy, muy compleja esa situación. De hecho, tenemos una compañera que ha sido una de las fundadoras de Hijos que se fue a vivir con su familia en Canadá, porque, bueno, también te reflotaba un montón de nuestras propias historias, los miedos, etcétera. Uh-huh. A ella le dieron asilo político en Canadá por solo explicar quién era el gobernador en ese momento y las cosas que nos estaban pasando en esa instancia a los hijos. Claro. Que nos seguían en la calle, que nos tocaban el timbre, que nos llamaban para amenazarnos. O sea, muy, muy difícil para nosotros sostener la militancia en ese momento con ese nivel de persecución que vivíamos y que nadie conocía, digamos, porque no se difundía tampoco eso, porque había todo un blindaje mediático ahí. Más allá de tus compañeros de militancia, de los organismos de derechos humanos, que era la red de contención, ¿no? En ese momento, en esos años tan difíciles, ¿qué te pasaba? Siempre me interesó, y te lo pregunté en otras entrevistas, ¿qué te pasaba a vos en ese momento? Yo una vez escuché a Mercedes Sosa en una nota que ella decía que estuvo muy enojada con Tucumán, con la sociedad tucumana, porque ella no entendía cómo, después de lo que había pasado en la provincia, podían votar en elecciones democráticas a un asesino. ¿Qué te pasaba a vos, no? Teniendo padres desaparecidos, torturados, asesinados. ¿Qué pensabas vos de ese momento? ¿Cómo leías eso, no? ¿Cómo la sociedad 12 años después vuelve a votar a un genocida? ¿Qué te pasaba? La verdad que yo sí le he escuchado a la Mercedes, por supuesto, y le hemos ido a ver cuando volvió a tocar en Tucumán, pero nunca he tenido esa sensación. Pero también porque me parecía que el análisis no se reducía solamente a que era una sociedad que estaba votando un genocida, sino que había que hacer como un análisis también de lo que ha sido la política tucumana post-dictadura, que dejaba bastante que desear y que lamentablemente, como pasa a veces en algunos contextos un poco más caóticos, la gente entiende las fuerzas militares o las fuerzas de seguridad con las que vienen a poner orden en medio de un caos. Creo que había algo que uno podía llegar a analizar desde esa mirada más política estructural de la provincia. No me pasaba de estar enojada con mi provincia ni con la gente, sino que lo veía como un enorme desafío de cambiar esa mirada. Es decir, bueno, ha pasado esto y hay que mostrar que no solo es un genocida, que después por lo menos la historia nos ha reivindicado con ese juicio que hemos podido presenciar en el 2008, el de la justicia concreta, digamos, real, pero también era como ese desafío de decir, bueno, nos toca militar el doble, o sea, evidentemente acá hay mucho de la historia que no ha seguido circulando, que no se está conociendo, hay que salir a la calle, hay que mostrar la foto de los desaparecidos, hay que contar la historia. Esto mismo que hemos elegido hacer al año de hablar de su mala gestión económica, que es algo que también ha marcado la dictadura militar. Nos han dejado con un endeudamiento atroz, entonces decís, bueno, no sirve ni para esto. Entonces, mucho desafío desde lo militante, y creo que desde la historia personal, y me parece que nos ha pasado a muchos, no sé muy bien por qué, pero a veces en los momentos de mayores crisis o que puede parecer más desestructurante, era como cuando más levantábamos la cabeza y más decíamos que había que seguir. Hablabas también de esa cuestión de sentirse un poco desprotegidos, solos, que no tenían amparo, ¿no?, dentro de la provincia, pero me imagino que más allá del propio grupo que integraban de militancia, hijos y demás agrupaciones, habrán encontrado
imagino, ¿no? Quizás me equivoco, en alguien, quizás en algún medio, quizás en algún programita que salía a las 2 de la mañana en tal radio, pero digo, habrá habido porque había también un antibusismo en Tucumán, ¿no? Sí. No solo en esto, no solo marcado en este particular juicio ético, sino creo que durante los 4 años hubo gente levantando la bandera y recordando todo el tiempo quién era Bussi, y además esto que decís, que además estaba gobernando mal en tiempos presentes, ¿no? Totalmente, ¿no? Además, los 90 en Tucumán han tenido una particularidad y que lo charlábamos hace poco con amigos artistas plásticos, artistas visuales. Había un movimiento under, de alguna forma, para decirlo desde lo artístico, lo cultural, lo social, lo político, muy rico. Sí, había muchos lugares de encuentro, o sea, había, y esos lugares de resistencia, que iban más allá, por eso digo, por ahí el lugar de víctima que podíamos llegar a tener por circunstancias obvias, pero había un movimiento, además de mucho pensar qué hacer sobre eso, o sea, de poder tener la posibilidad de juntarnos, que es lo que creo que nos está faltando ahora también, ¿no? Y se está reflotando ahora de golpe, pero la posibilidad del encontrarse, de debatir, también te genera una cuestión de poder pensar, ser más creativo en relación a las estrategias de militancia y las estrategias para sobrevivir en esos momentos. Y Tucumán yo creo que habría que rescatar y alguna vez escribir toda la historia de lo que ha sido en la década del 90, porque tenías cosas maravillosas que surgían en ese momento. Había mucha creatividad dando vuelta. Si recordás alguna, viene bien también, ¿no? Por ahí, porque habrá del otro lado más de uno tratando de acordarse. Si recordás algunos movimientos o algunas cuestiones que te hayan marcado en ese momento. Y bueno, tiene que ver todo en la Facultad de Artes, por ejemplo, que era un lugar donde nos encontrábamos siempre, que eran las fiestas de la Facultad de Arte, pero de ahí surge todo el movimiento donde está Rodo Bulacio, donde están los compañeros que terminan armando el Tenor Graso, que era como muy disruptivo para el momento y para la imagen, muy provocador además, y había muchos espacios de encuentro así como, no me acuerdo ni los nombres, pero eran lugares que Claro. tendrías que ubicarlos en el mapa, que estaban como escondidos en el microcentro y vos entrabas a bares, a lugares donde te juntabas ahí. Bueno, siempre también la gente de la Sodería, la Tere Guardia, ha sido un lugar que nos ha cobijado un montón, y había mucho dando vueltas. Radios también, estaba Radio Cooperativa, que hacía también sus fiestas, pero además difundía lo que no difundía nadie más. Había mucho ahí. ¿Cómo se lo puede leer hoy a ese juicio ético en el presente? Me imagino que sobre eso también va a tratar la disertación, la actividad de esta tarde, en la cual vamos a estar, por supuesto. ¿Qué lectura se puede hacer en el presente? ¿Cómo se lo reinterpreta? Porque sigue teniendo valor, no solo valor histórico y documental, sino valor en cuanto a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. A mí el juicio ético y ese momento en particular de la provincia me remite directamente a una frase que es como cabecera de hijo, ha sido cabecera de hijo, que es lo imposible solo tarda un poco más. Nosotros estábamos exigiendo justicia y generando esa propia mirada de justicia en un ámbito donde era prácticamente imposible de pensar. Pero se hacía, y se hacía con esa mirada de nosotros queremos sostener esas banderas de memoria, verdad y justicia, aunque las leyes nos estén en contra, aunque la sociedad todavía no nos acompañe. Pero para mí lo que marca el juicio es la tenacidad del sostener las luchas. Aunque el resultado no lo veas mañana, en algún momento lo vas a ver. Y yo eso lo he sentido. El día que me he parado, de acuerdo, siempre me emociona ese momento, en el 2008, a verlo entrar a Bucio a un tribunal que nosotros hemos puesto sobre nuestras caras, las caras de nuestros viejos, las fotos, para que no nos vea llorar, era un poco también, pero en ese momento yo me he acordado de ese juicio ético, porque he dicho, hemos logrado lo que creíamos que no íbamos a lograr, pero que de todas maneras no hemos dejado de exigir. Me parece que va un poco por ese lado, en momentos donde uno está viendo como no ves la luz al final del camino, cómo reactivar un montón de movimientos, de organizaciones, de movida. Yo creo que lo importante siempre es hacer, aunque te parezca que es chiquitito, aunque te parezca que el paso que estás dando no sirve para nada, siempre sirve.
Esa es la sensación que tengo y que me ha dado siempre la militancia. Ese es el mensaje entonces, María, la verdad, en este aniversario de ese momento, que al fin y al cabo no hacía otra cosa que lo que acaba de decir, ¿no? Clamar por la justicia, por la memoria, por la verdad, y que terminó llegando, en el caso de Bussi, quizás no en el caso de todos, pero en el caso de Bussi terminó llegando. Te agradecemos un montón por esta comunicación, recordanos un poquito a dónde es hoy, a qué hora, para los que se quieran llegar al conversatorio. La convocatoria que están haciendo, y desde Madres también, es desde las 19:30 acompañarlas en la ronda en Plaza Independencia, y de ahí se pasa a la Sala Caviglia, que está en el Ente Cultural en la San Martín, y ahí es donde va a ser la actividad de homenaje a estos 30 años de juicio histórico a Bussi. Perfecto, me parece que va a haber mucha gente interesada, ¿eh? Ya están llegando unos mensajes también que preguntaban, así que, bueno, gracias por tu tiempo. A ustedes, muchas gracias. María Coronel, referente de Derechos Humanos, una de las fundadoras de Agrupación Hijo. La verdad que tiempos en Tucumán, lo decía, habría que escribir, ¿no? Y la verdad que sí, que debería alguien dejar plasmado en papel eso que pasó en ese Tucumán de no hace tanto, 30 años atrás, donde un genocida podía consagrarse gobernador de manera democrática, increíblemente, pero había un montón de gente que decía que respetaba el mandato democrático, por eso también es importante marcar, ¿no? Estos chicos tienen 18, 19, 20 años, algunos que eran militantes experimentados, como no sé, el Pedro Santillano o Parajón, que lo veíamos ahí, entre otros, estaban dispuestos a respetar el mandato democrático, pero sí a hacer oír sus voces, ¿no? Y a clamar por justamente en democracia tener justicia, que es lo que terminó pasando en el 2008. El conversatorio, entonces, la invitación, jueves 19, hoy 19:30, a partir de las 19:30, el conversatorio va a ser en la Sala Oreste Caviglia, San Martín 251, así que ahí hay que estar hoy. Perfecto, vamos a ir a música y venimos enseguida para cerrar el programa. Ahí me estaban pidiendo un tema, pero bueno, vamos a dejar a Joaquín que elija lo que a él le parezca, y vamos. Nueva York. Si te quieres divertir